Buenas noches, iglesia, Dios les bendiga. Es para nosotros un gozo estar aquí una noche más con todos ustedes, sabiendo de que todos estamos bien, estamos confiados de que el Señor nos está guardando, que Él está ahí en cada uno de sus hogares y también está aquí en esta noche. Así que vamos a orar para iniciar en esta preciosa noche, hoy miércoles. Dígale conmigo: Señor, te damos gracias en esta noche por tu presencia en mi casa, en mi familia, en mi vida, Señor. Gracias porque tú estás aquí en medio de nosotros para que te adoremos, para que glorifiquemos tu nombre, Señor. Por eso en esta noche te damos gracias y te decimos que eres bienvenido a este lugar, que tu presencia es anhelada en medio de nosotros y que te adoramos, te bendecimos, Señor. Gózate en medio de la alabanza de tu pueblo, de nuestras vidas, Señor Jesús. Avívanos cada día, danos el mover de tu Espíritu Santo, llénanos siempre de ti, Señor, y te pedimos que recibas esta alabanza que sube hasta tu trono, Señor, con acción de gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que dispóngase y vamos a cantar en esta noche para nuestro Dios. Vamos con las almas. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Pues Dios, una vez más, grande. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte.
fuerte aplauso a Él. Aleluya, te damos gracias a ti, Señor. Cierre sus ojos ahí donde usted está y dígale: Señor, queremos ir a tus pies, Señor. Queremos ir a ese lugar más alto, Señor. Y no podría ser más que a tus pies, Señor. Por eso en esta noche, ven a nuestras vidas, ven a nuestro corazón, Señor. Queremos estar ahí contigo, Señor. Quiero invitar que lo cante con nosotros en esta noche. Dígale al Señor: a tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Ese lugar de mi seguridad, donde nadie puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies.
postrarnos en adoración a ti, Señor Jesús. Queremos experimentar, Señor, ese tiempo de adoración. Señor, a tus pies queremos estar, solo en ti, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra del Señor dice en Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Dice que cuando Daniel se enteró de un decreto que había dado el gobernador, él se fue a su casa, pero no se entretuvo, sino que fue directamente a su dormitorio y las ventanas daban hacia la ciudad de Jerusalén. Y dice que se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Igualmente como Daniel, nosotros no podemos ver a Dios, no podemos tenerlo ahí presente para decirle cuando tenemos problemas, cuando estamos angustiados, cuando están pasando cosas en el mundo. Pero a pesar de que Daniel y sus amigos no lo veían, ellos confiaban en el Señor. Esto nos enseña el libro de Daniel. Entonces, ellos que confesaban que ellos tenían un Dios grande y poderoso, que los respaldaba, que estaba siempre con ellos. Nosotros como cristianos debemos tener la misma fe, debemos esperar y confesar sanidad de parte de nuestro Dios, debemos confesar que hay bendición, confesar que hay sanidad, que hay prosperidad y que Dios tiene algo nuevo para nuestras vidas. Le invito para que por favor ore conmigo. Yo no conozco su petición, pero usted la tiene ahí en su corazón. Vamos a colocar estas peticiones delante de la presencia del Señor y vamos a hacerlo como lo hacía Daniel, que a pesar de que no podía ver a Dios, su confianza era muy grande en ese Dios todopoderoso que todo lo puede. Y nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y de por los siglos. Amado Dios, en esta noche quiero bendecirte, quiero agradecerte por todo lo que tú haces en mi vida, en mi familia, en mis hijos, en la iglesia, en mi pueblo, en mi ciudad, Señor. Lo coloco en tus manos, Señor, porque yo sé que tú eres el poderoso, el que todo lo puede hacer, Señor. Que tú eres omnipresente y que estás en todo lugar, que tú estás allá en la finca donde mi hermano está allá en la oscuridad de pronto en este momento. Tú estás allí en el dormitorio donde están las personas mirando este programa. Señor, te doy gracias porque yo sé que tú estás en todo lugar, Señor, y que tú eres ese Dios poderoso, omnipotente del que habla la Biblia, que tú puedes en este momento escuchar mi súplica, escuchar mi petición y contestarme, Señor. De ti depende, de tu voluntad, de tu misericordia, cómo me contestas, Dios, y yo aceptaré cualquiera que sea tu respuesta, poderoso Dios, porque yo sé que tú siempre quieres lo mejor para mí. Coloco en tus manos, Señor, en esta hora las personas que están enfermas, los que necesitan una palabra de fe, de sanidad allí donde están. Señor, que seas obrando, Padre eterno, sanando, Señor, consolando las familias, levantando los enfermos, Señor, de sus lechos en esta hora. Lo confesamos y lo creemos en el nombre glorioso de Jesús. Padre, los que están afligidos, los que están tristes, los que no tienen consuelo, Señor, en esta hora yo los coloco delante de tu presencia, creyendo, Señor, que tú eres ese Dios maravilloso que nos consuela, que nos llena de fe, nos llena de amor, Señor. En esta hora, Padre, yo pido por ellos, Señor, por estas familias tristes, por estas personas que de pronto no te conocen, Señor, que tú seas dando un consuelo. Señor, gracias te doy en esta hora porque sé que tú escuchas nuestra oración. Mira, Señor, tantos hijos tuyos que están desempleados, Señor, tantas personas de la iglesia, tantas familiares, Señor, que puedan que no tengan alimentos en estos momentos, Señor, en tus manos los colocamos, que tú seas nuestra provisión, Señor, que tú seas obrando en esos corazones bondadosos, Señor, en esos corazones generosos y a quien tú les has dado, Señor, para que puedan también compartir. Señor, en tus manos están
todos los que están en las cárceles, que no han podido tener una libertad física, Señor, que tú seas liberando sus corazones, que seas llenándoles de gozo, de paz, Señor, que tú seas inundando sus corazones, Señor, con esa paz que solo tú puedes dar, Señor. Y ahora queremos agradecerte porque sabemos que tú escuchas nuestra oración en esta hora, si lo hacemos de todo corazón, Señor. Tu palabra lo dice, que tú escuchas, Señor, la palabra del justo, y somos justificados a través de tu precioso Hijo Jesucristo. Señor, agradecemos, levantamos nuestras manos, Señor, creyendo que ya lo has hecho, creyendo, Señor, que tú eres poderoso, que eres maravilloso, Señor, para hacerlo. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga a todos mis queridos hermanos en esta preciosa noche. Damos gracias a Dios por sus bendiciones para cada uno de nosotros. Nos gozamos cada día en el Señor y damos gracias por la vida que nos da, y cada uno de nosotros en nuestros hogares, en nuestras casas, que hemos sido bendecidos, hemos sido prosperados por el Señor grandemente. Debemos estar siempre agradecidos. También quiero agradecer a todos ustedes que están en estos momentos ante esta transmisión que estamos haciendo de nuestro culto, nuestro servicio habitual del día miércoles. Hoy estamos precisamente desde este lugar para llevarles una palabra a cada uno de ustedes. Como hemos venido estudiando los miércoles varios temas, hemos ya visto el tema de la oración, ahora estamos viendo el tema sobre el Espíritu Santo, que es muy importante que nosotros conozcamos a través de la palabra lo que es la obra y la manifestación del Espíritu Santo, los dones, el hablar en lenguas. Es un tema bastante extenso, pero que hoy lo quiero finalizar porque a partir del próximo miércoles vamos a ver un tema importante que es sanidad interior, liberación. Esto es también parte de la doctrina bíblica, y pues vamos a entrar también estudiando sobre esta parte que es importante para la iglesia, para cada uno, para que tengamos conocimiento sobre las huestes espirituales de maldad, sobre los gobernadores de las tinieblas, sobre principados, demonios. Todo esto lo vamos a estar viendo a través de este estudio que es importantísimo. Pero hoy quiero finalizar el tema sobre el Espíritu Santo hablando sobre lo que es la dimensión espiritual. Yo quiero que usted preste mucha atención porque vamos a mirar sobre este tema de la dimensión espiritual. La dimensión espiritual es una experiencia profunda en nuestro interior que nos lleva al conocimiento de la obra y de la manifestación del Espíritu Santo. Ahora yo quiero que leamos Ezequiel capítulo 36, el verso 27. Vamos a estar leyendo en el libro de Ezequiel capítulo 36, el verso 27. He utilizado este texto porque quiero que desde un principio miremos sobre la parte espiritual que es tan importante. Ahora, este versículo de 27 de Ezequiel 36 nos dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahora, vamos a ir analizando muy bien las palabras, porque aquí está hablando el Señor, directamente está hablando el Señor diciendo y pondré, oiga bien, o sea, colocaré dentro de vosotros mi espíritu. Ahora, aquí tenemos que ir entendiendo esta parte cuando habla sobre mi espíritu. Cuando habla la Biblia la palabra espíritu y lo señala con mayúscula, esa E al principio, sí está hablando precisamente y se está relacionando con el Espíritu Santo. Tengamos muy en cuenta esta parte.
Entonces dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Oiga bien. Ahora, quiero empezar precisamente como dice el texto, diciendo que el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, está dentro de nosotros. Ahora, ¿para qué está el Espíritu Santo dentro de nosotros? Para guiarnos, para guardarnos, para protegernos, para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos en su palabra, para que la obedezcamos y la pongamos por obra. Oiga bien, así está diciendo la palabra del Señor. Es decir, que ahora nosotros ya tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. O sea, que esto me quiere decir que lo que podemos ver, lo podemos obtener. Oiga bien, lo que podemos ver, lo podemos obtener. Todo lo que podemos visualizar con nuestros ojos, eso se interioriza dentro de nosotros, como son los sueños, los anhelos, las visiones, y que cuando los podemos realizar, decimos, esta clase de vida es la que he deseado. Porque hay una verdad en la palabra y está escrita precisamente en Marcos capítulo 9, el verso 23. Y esa palabra que dice, al que cree, todo le es posible. Mire usted esa palabra. Al que cree, todo le es posible. Ahora, yo he empezado diciendo que lo que podemos ver, lo podemos obtener. Ahora, pero si usted quiere ver realizados sus sueños, oiga bien, debe evitar la duda y los temores. Debemos evitar en nuestra vida la duda y los temores, porque estos harán de nuestra vida una vida de desgracia, de tristeza, por no poder lograr, por no poder alcanzar lo que vemos, lo que deseamos, lo que queremos. Oiga bien, ¿sí? Entonces, quiero que nosotros entremos a analizar lo siguiente. Es algo muy primordial que nosotros entendamos la palabra. En el principio el hombre vivió en una dimensión espiritual. Oiga bien, no podemos perder de vista que Dios creó al hombre y todas las demás cosas en perfección y en santidad. Oiga bien, porque la palabra perfecto significa sin tacha alguna, pureza, santidad. Eso es espiritualidad. Eso es la palabra que quiero que usted entienda. Porque el ser humano, el hombre, todas las cosas en este mundo han sido creadas por la palabra de Dios. Por esa voz de Dios. Esa voz clara, esa voz audible, esa voz de santidad, de pureza. Entonces, pero miramos nosotros y tenemos que entender algo. El hombre fue creado precisamente en ese estado espiritual. Pero después que el hombre pierde prácticamente, como digamos, vamos a decir, ese estado de perfección, pierde esa santidad, pierde esa pureza, cuando desobedece a Dios y cae en el pecado. Ahora, el pecado hizo que esa dimensión espiritual en que fue creado el hombre desapareciera y entrara a vivir en un mundo
natural, a tener que trabajar, como dice la palabra, con el sudor de su frente, labrar la tierra con sus propias manos, cuando antes el hombre todo lo tenía. La tierra producía, oiga bien, brotaba el fruto sin sembrarlo, sin labrarlo. Ese fruto crecía por sí solo, pero ahora todo ha cambiado. Todo cambió totalmente. El hombre dejó de ser espiritual para convertirse en hombre natural. Y así es el hombre sin Dios y sin ley hasta el día de hoy. El hombre vive en un mundo natural, alejado completamente de Dios y sin el conocimiento de Él. Vive en un mundo lleno de ignorancia, sin conocimiento, porque eso es lo que significa la palabra ignorancia, que no tienen conocimiento. Ese es el ignorante, el que no tiene conocimiento de las cosas. Y es por eso que el hombre necesita del conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para poder entrar nuevamente a esa dimensión espiritual. Y esta dimensión espiritual viene a través, oiga bien, del nuevo nacimiento en Cristo Jesús y la llenura del Espíritu Santo. Ya había hablado antes de lo que consta el nuevo nacimiento, que es primero morir, renunciar al pecado, a la carne, al mundo y resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús. Ese es el nuevo nacimiento. Pero ese nuevo nacimiento tiene un segundo paso. Y ese segundo paso es el bautismo en agua, como confirmación de ese nuevo nacimiento en Cristo. Y esto es obediencia a su palabra. Y el tercer paso de este nuevo nacimiento es el bautismo, la llenura del Espíritu Santo y fuego, como lo dice en la palabra, que es el poder que se nos otorga, que se nos da para ser testigos y realizar milagros por medio de la oración que hacemos en el Espíritu, que es hablar en lenguas. Ahora, a través de la unción espiritual es que el milagro que tú necesitas lo puedes tener. Así de sencillo, ¿sí? Porque cuando hay en nosotros realmente esa unción poderosa en nuestras vidas, hace que nuestra mente se despeje, nuestros ojos espirituales, porque tenemos ojos espirituales en nuestro interior. Aparte de nuestros ojos físicos, tenemos ojos espirituales, que son los que visualizan las cosas que podemos tener. Es, por ejemplo, un milagro que necesitamos, una sanidad, muchas cosas que usted quiera obtener, que usted las visualiza, eso se interioriza y los ojos espirituales nos llevan a clamar a Dios para que nos conceda la respuesta a esa necesidad. Y todo lo que visualicemos lo podemos tener. Oiga bien, quiero que miremos un ejemplo en la Biblia. Vamos a ir al Evangelio de San Marcos, capítulo 5, verso 25 al 28. Evangelio de San Marcos, capítulo 5, verso 25 al 28. Dice la palabra del Señor: pero una mujer que desde hacía 12 años, oiga bien, 12 años, padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía,
y nada había aprovechado. Dice la palabra del Señor, antes le iba peor. Oiga bien, versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Mire, esta historia de esta mujer, que está relacionada aquí en el Evangelio de San Marcos, dice la Biblia que tenía una enfermedad grave, tenía un flujo de sangre, 12 años sufriendo de esa enfermedad. Ahora la palabra aclara y dice que había gastado todo lo que tenía, podríamos decir toda su fortuna, en los médicos. Una situación similar a la que muchos pueden estar viviendo hoy en día. Y esta mujer pues ya no tenía recursos, ya posiblemente desahuciada de la medicina, como hay muchos que hoy en día están en esa situación, ¿cierto? Y no había podido, como dice la palabra, ser curada. Ahora, ¿qué me lleva a pensar de esta mujer? Que ella necesitó de un toque divino, oiga bien, porque allí me quiero centrar, porque no fue una mera casualidad de que viera a Jesús y solamente expresara lo que expresó. No, allí tuvo que haber un toque divino, oiga bien, del Espíritu Santo sobre ella. Y eso es para que entendiera dónde estaba el poder para sanarla. Esa es la palabra. Entonces, vio el poder en Jesús, ¿sí? Ella dijo, si tan solo tocare, seré sana. Porque allí había dentro de Jesús esa unción divina del Espíritu Santo. Había ese poder de Dios en él. Y eso lo pudo ver, oiga bien, lo pudo visualizar esta mujer. Por eso nos dice allí la palabra, que ella pensó, que ella procedió a hacer lo que ella sintió, porque fue un sentir que ella tuvo, ¿sí? Y tan solo tocare el borde de su vestido, seré sana, ¿sí? Y así fue, ¿sí? Así sucedió. Ella quedó totalmente sana de su enfermedad. Mire, hay que ver el milagro. Tenemos que visualizar el milagro. Puedo ver el milagro realizado y el Señor nos lo va a conceder, porque así es la palabra. Y como dije al principio, al que cree, todo le es posible. Oiga bien, si podemos ver el milagro realizarse, lo podemos tener. Y esto va muy relacionado con la fe. Oiga bien, que fe es creer sin dudar, como dice Hebreos capítulo 11, el verso 1. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Este versículo lo podemos leer en varias versiones y vamos a ver que hay una interpretación lógica en todos aquellos versículos que hablen acerca de la fe. Dice, es pues la certeza de lo que se espera, o sea, es la seguridad, porque usted y yo debe de haber seguridad, o sea, certeza, ¿sí?, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y esto es ver realmente lo que no ha sido realizado todavía. Por eso estoy diciendo que nosotros primero visualizamos el milagro hecho
Es como el enfermo que se declara sano. Así este enfermo se declara sano, está orando en fe, obrando en su fe. Y así será. Y como confiese, como declare la palabra, va a tener respuesta. Va a ser sano completamente. Ahora, cuando hablamos de milagros, estamos hablando de uno de los dones del Espíritu Santo. Porque los milagros se realizan a través del don, oiga bien, del don de milagros. Y este don es dado por el Espíritu Santo. Y la prioridad del cristiano es la de ser lleno, oiga bien, la de ser bautizado con el Espíritu Santo y fuego. El mismo Jesús dijo, oiga bien, en Hechos capítulo 1, el verso 4, dice ahí esa palabra, en otras palabras está diciendo no hagan nada sin antes ser llenos del Espíritu Santo. Dice así, y estando juntos les mandó, oiga bien, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Es muy clara la palabra, que esperasen, oiga bien. O sea, estén quietos, no hagan nada, esperen el momento en que llega la promesa, esa promesa del Padre, de la cual dice, oísteis de mí. Ahora, en el versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire, el deseo de Dios es que entremos a la dimensión espiritual, porque necesitamos de su unción, necesitamos del poder de Dios en nuestra vida, necesitamos del poder de Dios en la iglesia para que Él se manifieste. ¿Y cómo se manifiesta Dios? A través de los milagros, las sanidades, las liberaciones, oiga bien. Así es la forma como Dios se manifiesta, pero para esto necesitamos de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos de esa unción poderosa, oiga bien, porque así es, ya nosotros no somos naturales, nosotros ya somos espirituales, oiga bien, y estamos viviendo en este mundo, pero no somos ya no pertenecemos a este mundo. Ahí hay una cosa importante que como cristianos, como hijos de Dios, debemos tener bien en claro. Vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Oiga bien, me gustan mucho las palabras de Jesús que declaró en Juan capítulo 17. Vamos a estar leyendo Juan capítulo 17, versículo 15 al 20. Mire lo que dice el Señor. El Señor habla con el Padre y le dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahora dice el versículo 16, no son del mundo, oiga bien, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dice el versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
como tú me enviaste al mundo, oiga bien, de esa misma forma, como fue enviado el Señor Jesús a este mundo, dice, así yo los he enviado. ¿Sí? Hay parte de la diferencia, porque nosotros ya no pertenecemos a este mundo, pero ya hemos sido enviados a este mundo, así como dice la palabra. Dice el versículo 19, y por ellos, o sea, por nosotros, yo me santifico, dice el Señor, a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y mire cómo continúa, cómo termina este versículo 20. Mas no ruego solamente por estos. ¿A quién se refería Jesús? A sus discípulos, lógicamente. Eran los que él tenía allí, los que él le había dedicado su tiempo enseñándole la palabra. Y a ellos se le refería cuando dice, mas no ruego solamente por estos, oiga bien, sino también por los que han de creer. Y ahí estamos usted y yo. Los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Bonito esto, ¿no es cierto? Porque la predicación del Evangelio ha continuado y continúa todavía. Y todo esto es precisamente cuando se cumple la palabra allí en Pentecostés, cuando reciben el Espíritu Santo, que reciben el poder de Dios para ser testigos. Que allí vemos nosotros la dimensión espiritual que se desarrolló dentro de la iglesia primitiva. Todo era algo extraordinario, sobrenatural, todo lo que sucedía en la iglesia primitiva. Aquí vemos a través de esta palabra lo que somos, quiénes somos y dónde pertenecemos. Oiga bien, ¿dónde pertenecemos? Porque ya nosotros en Cristo Jesús pertenecemos al reino de Dios, al reino de los cielos. Es decir, ya no somos hombres naturales de este mundo, sino seres espirituales. Eso venimos a hacer en Cristo Jesús. Ya vivimos en este mundo nosotros, o sea, andamos, continuamos viviendo en este mundo, pero ya siendo guiados bajo el Espíritu Santo. Estamos a otro nivel, oiga bien. Estamos en la dimensión espiritual, que es la unción del Espíritu Santo. El nivel espiritual, ese nivel espiritual es el punto de partida, oiga bien, para llegar a que sucedan los milagros, las sanidades, las liberaciones, los prodigios. Efesios capítulo 6, el verso 18, carta a los Efesios capítulo 6, verso 18 dice, orando en todo tiempo. Esta palabra orando en todo tiempo viene a enlazar con esa palabra orad sin cesar, o sea, continuamente, todos los días, como lo estamos haciendo, gracias a Dios. Estamos haciendo una oración 24/7, es una oración sin cesar, donde uno termina, el otro sigue, termina, sigue y continúa. Y yo sé que esta oración es una oración de poder, es una oración en el Espíritu. Eso es lo importante. Así que ese es el punto de partida para llegar a los milagros, a las sanidades, a las liberaciones y a los prodigios. Orando en todo tiempo, oiga bien, con toda oración y súplica, ¿en qué? En el Espíritu. Oración y súplica en el Espíritu. Es muy clara la palabra cuando habla acerca de la oración en el Espíritu, ¿sí? Velando en ello
con toda perseverancia. Esa palabra perseverancia significa constancia, permanente. Dice, y súplica. Hay que suplicar por todos los santos. Orando en el Espíritu, dice la palabra. Orar en el Espíritu es hablar en lenguas, hablar en el lenguaje de Dios. Recuerden el tema pasado, hablamos que el lenguaje de Dios son las lenguas, el idioma de Dios son las lenguas, ¿sí? Porque Dios no tiene idioma, ni aún el hebreo es el idioma de Dios, no. El hebreo era la lengua tradicional en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. Pero no podemos decir que el hebreo era idioma de Dios, porque Dios no tiene idioma terrenal. El idioma, la lengua del Señor es celestial. Por eso, hablar en lenguas es hablar con Dios. Oiga bien. Hablar en lengua es hablar con Dios. Y así lo dice la palabra. Porque nadie va a entender las lenguas. Solo entre Dios y nosotros. O nosotros y Dios. En esa comunión íntima con el Señor. Entonces, cuando oramos en el Espíritu, somos trasladados a otro nivel. Oiga bien. El de los milagros, el de los sueños, el de las visiones, el de la revelación, el don de fe para que el milagro que deseamos o que vemos sea realizado. Ahora, yo quiero que nos hagamos unas preguntas que es importante. ¿Qué es lo que usted ve cuando va al médico y el médico le dice, usted tiene un cáncer? ¿Qué es lo que usted ve? ¿Qué es lo que usted visualiza en esos instantes? Mire, lo primero que usted ve es que se va a morir. Esa es una realidad. Eso es lo primero que vemos. No, me voy a morir. Y se echa en la tristeza, en la aflicción. Se desespera. ¿Y ahora qué puedo hacer? ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que vemos nosotros. Pero yo creo que lo que debiéramos mirar primero es lo que la palabra de Dios nos dice. La palabra de Dios nos dice que somos sanos. La palabra del Señor nos dice que Él llevó nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias en la cruz. Así que esa es la palabra. Si usted ve el milagro, va a ser sano. Esa es la verdad. ¿O qué es lo que usted ve cuando le dan una mala noticia? ¿Sí? Mire, el mundo está lleno de malas noticias, pero estamos creyendo lo que dicen las noticias o estamos creyendo lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Sí? Muchas veces nos pegamos de todas esas malas noticias. Por eso yo casi ya ni miro esos comentarios que se hacen de este tiempo de pandemia del COVID-19, y eso hablan una cosa, hablan las otras, muertos por aquí, muertos por allá, y bueno, eso es una mala noticia realmente, pero tenemos que mirar lo que la palabra del Señor nos dice, estar de acuerdo a las, llamémoslo así, a las buenas noticias de la palabra del Señor. Ahora, la Biblia nos dice que todo se hará de acuerdo a nuestra fe, de acuerdo a lo que nosotros realmente creemos. El creyente, el cristiano, el Hijo de Dios, debe de cubrirse cada día con la sangre de Cristo. Eso es donde nosotros tenemos que llegar, a cubrirnos
con la sangre de Cristo y vivir en el Espíritu, oiga bien, vivir en el nivel espiritual. La iglesia debe despertar hoy en día a un mover espiritual. Tenemos que despertar a un mover del Espíritu Santo para que haya un gran avivamiento, como lo fue en la iglesia apostólica, la iglesia primitiva, donde habían sanidades, donde los enfermos se levantaban, sucedían grandes milagros, aquellos endemoniados, los poseídos, eran liberados completamente de todos esos demonios, ¿sí? ¿Y todo esto para qué? Para beneficio de la iglesia y para las personas que no conocían de Dios, ¿sí? Porque el mundo quiere ver el milagro para poder creer. El hombre necesita haber realizado un milagro para creer, ¿sí? Pero nosotros ya creemos y vemos, oiga bien, el milagro. Nosotros ya, primero que todo, creemos. Y el milagro es realizado para la gloria de Dios. El milagro lo visualizamos primero nosotros, con nuestros ojos físicos, y luego lo miramos con nuestros ojos espirituales, orando en el Espíritu, como dice la palabra, ¿sí? Cuando usted, por ejemplo, visualiza una casa, ¿cierto? Porque no tenemos casa, ¿sí? No tenemos propiedad, pero que la estamos visualizando, la estamos viendo, ¿cierto? Cuando queremos un carro, queremos una moto, aún cuando queremos una bicicleta, ¿sí? Un buen empleo, oiga bien, todo esto lo estamos viendo, lo estamos visualizando, una bonita familia, una bonita pareja, esa pareja que se quiere casar, quieren entrar al matrimonio y formar su hogar, pues están visualizando esa vida, ¿sí? Bien bonita, bien hermosa, un buen hogar. Lo que ves con tus ojos, así será. Oiga bien, aún nuestros niños tienen sueños y hay que enseñarles desde un principio cómo orar en el Espíritu para recibir lo que se desea, lo que se pide. Y eso tenemos que visualizarlo. Ahora, ¿cómo ve su futuro? Esa es otra parte importante. ¿Cómo vemos nuestro futuro? ¿Cómo ve sus hijos? ¿Sí? ¿Los ve con Dios? ¿Los ve sanos? ¿Los ve unos profesionales? Ahora también, ¿cómo ve la iglesia? ¿Cómo ve a los hermanos? ¿Los ve bendecidos? ¿Con buena salud? ¿Los ve prosperados? Este debe de ser nuestro mayor deseo en nuestro corazón. Ver realmente realizada nuestra familia, ver realizado nuestros sueños. Todo eso lo podemos visualizar y lo podemos tener. Oiga bien, como lo dijo el apóstol Juan en la tercera carta de Juan, capítulo 1, el verso 2. Juan expresa y dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Mire el deseo del apóstol Juan. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y continúa diciendo: y que tengas salud, así como prospera tu alma. Bonita palabra, ¿cierto? La fe y el mover del Espíritu Santo en nosotros hay que ejercitarlo. Oiga bien, esa fe y ese mover que hay dentro de nosotros tenemos que
ejercitarlo para que suceda lo extraordinario, lo sobrenatural, porque si el enfermo pone en práctica la fe, será sano. Y como dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 4, el verso 17, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, oiga bien, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Y miren cómo termina diciendo este versículo: y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Sí? Y mire, y este es uno de los grandes privilegios que tenemos como hijos de Dios. Tenemos muchos privilegios. Gracias a Dios tenemos muchos privilegios. Y dentro de estos está este gran privilegio, que es de poder penetrar, oiga bien, de poder tocar y poder alcanzar esa dimensión espiritual de llamar las cosas que no son como si fuesen, dice la palabra del Señor. O sea, ver el milagro realizado sin tenerlo. Así es esa palabra. Cuando usted dice creo, lo tendrá. Mire, algo que yo quiero dejar bien en claro es esto. Mire, Dios es quien decreta la palabra. Nosotros no decretamos palabra. Dios es quien decreta la palabra y ya está la palabra decretada. Oiga bien, usted y yo lo que hacemos es confesarla. Lo que hacemos es declarar esa palabra en Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo es quien la desata, quien la hace posible. Pero hay que creer, hay que tener la fe de Abraham, no como la de Tomás, que era incredulidad. Porque la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La iglesia de Cristo, que estamos viviendo los últimos tiempos, ya es el tiempo que despertemos y que vivamos en el Espíritu de Dios para gozar de esas grandes bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros, y más bien para gozarlas en el reino de los cielos. Vivamos en la dimensión espiritual. Oremos al Señor. Padre, gracias te doy, maravilloso Rey, maravilloso Señor, por tu palabra, Señor. Permite que cada día podamos entrar en esa dimensión espiritual de poder ver los milagros, Señor, realizados en nuestra vida, en la iglesia, Señor, en cada uno de mis hermanos, Señor. Oh Dios, que cada día anhelemos y deseemos esa unción poderosa de tu Espíritu en nosotros, oh Señor, porque queremos ver, Señor, esa manifestación gloriosa de tu Espíritu en medio nuestro. Oh Señor, gracias te doy en esta maravillosa noche, y quédate con cada uno, Señor, de mis hermanos, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestros familiares que en esta noche nos están viendo a través de este medio. Señor, que tú entres a sus vidas, hagas un milagro en cada uno de ellos, Señor. Oh Dios poderoso, gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Salúdense, sonrían. Cristo les ama grandemente.